Entrevista. Y mire, para platicar de todo esto que está sucediendo en el Partido de Acción Nacional, de lo que está sucediendo en el Congreso del Estado, está con nosotros el senador Octavio Pedrosa, a quien le agradezco como siempre que nos acompañe. Bienvenido. Erika, muchas gracias. Como siempre, el agradecido por este espacio soy yo. Muchas gracias. Senador, antes de entrar en las particularidades, yo le preguntaría, ¿cómo darle legitimidad hoy día al ejercicio de la política ante los ciudadanos en San Luis Potosí, después de todos estos escándalos, después de todo este circo, porque además no solo es la exhibición de los videos, son las reacciones, es la falta de compromiso con los ciudadanos, son estas evaluaciones constantemente negativas en el ejercicio legislativo? ¿Cómo le damos legitimidad? Erika, yo quisiera y agradezco este espacio, como siempre, esta oportunidad de poder compartir mi propia reflexión sobre todo este acontecer de las últimas semanas en San Luis Potosí. Voy a citar, y quiero partir de esta expresión que me hace mucho sentido, del filósofo español Emilio Lledó, merecedor del premio Princesa de Asturias. Él, refiriéndose a el gobierno, yo lo quiero adaptar a el Congreso local en San Luis Potosí. Emilio Lledó dice: un gobierno puede equivocarse, puede tomar malas decisiones, incluso puede tomar equivocaciones en su actuar, puede llegar incluso a cometer injusticias, pero nunca puede perder el sentido de la decencia. A mí me parece que si esta expresión de Emilio Lledó la intentamos enmarcar en lo que ha ocurrido en San Luis Potosí, en el Congreso del Estado, nunca una frase nos había dicho tanto con tan pocas palabras: el principio de la decencia. La decencia, Erika, es la honestidad en el actuar, es la integridad, es la verticalidad, es la compostura, es la congruencia, la responsabilidad con el quehacer público, es privilegiar la dignidad humana. La decencia política estriba siempre en subordinar los objetivos personales a los intereses colectivos, a los que llevaron a quienes ostentan un cargo de elección popular. La decencia política, lamentablemente, Erika, hoy es el valor más escaso en la clase política. Se ha perdido el rumbo, se ha perdido el objeto de la genuina representación popular. Por eso hoy ya no existe confianza, no hay credibilidad en la que debería de ser una de las más nobles tareas del ser humano, que es la de servir a los demás. Con toda razón, la sociedad ya no cree en nada ni en nadie que tenga que ver con la política. La política, en sus múltiples definiciones y acepciones, Aristóteles la conceptuaba como el arte de gobernar al pueblo. A mí me gusta más verla y pensarla y entenderla como el arte de servir a la sociedad. Lamentablemente, cada día nos alejamos de esta acepción y, por el contrario, hoy ser político es sinónimo de corrupción, de ratería, de desvergüenza, de cinismo, de demagogia, de falsedad. Yo no me voy a resignar nunca a que esta sea la concepción general de todos quienes tenemos una participación en la política. Pero sí, la clase política le hemos quedado de ver mucho a los ciudadanos. Y hoy, Erika, tratando de centrar el tema, es inevitable referirnos a lo acontecido en los últimos días, semanas en el Congreso del Estado. El Congreso es y debe ser la piedra angular de la gobernabilidad del Estado, de la entidad federativa, la columna vertebral de la preservación del Estado de Derecho. Es la institución garante del orden público. Es frecuente y lo más común que la atención se centre en la elección del orden ejecutivo. A todo mundo nos preocupa la elección de gobernador, la elección de presidentes municipales, por supuesto, del Ejecutivo Federal, pero siempre en el colectivo social queda en un segundo término la importancia de cómo y a quién elegir como nuestros representantes ciudadanos para los congresos, tanto federal como local. Debo de subrayar que hay honrosas excepciones. También sería una irresponsabilidad rasar a todos con la misma vara. Me parece que no todos han actuado con estas características, pero y tratando de llegar al origen e intentando responder a tu pregunta, el grave problema de la integración de los congresos locales y sus consecuencias se origina en la selección que hacen los partidos políticos de sus propuestas. Tenemos que voltear hacia los institutos políticos, a los partidos políticos, para exigir
que las propuestas de ellos sean las que cumplan con este mínimo de decencia. La palabra toral, en mi opinión, del perfil de quien debe ocupar una representación de esta magnitud, de esta trascendencia, es la decencia. La decencia abarca la honradez, la honestidad, la congruencia, la responsabilidad. Y creo que es una condición sine qua non. Tú puedes no ser docto en temas de leyes y experiencia legislativa. A eso se aprende. Eso puedes adquirirlo con el tiempo, pero la decencia no se aprende. La decencia la traes, es inherente a la persona humana. La decencia es algo que va intrínseco en la forma de ser de quienes actuamos o pretendemos hacerlo en la política. Por eso la primera responsabilidad recae en nuestros partidos políticos, que podrán buscar sus propios mecanismos de manera particular, pero siempre garantizando que la oferta política a la ciudadanía sea el de los mejores, las mejores mujeres y los mejores hombres. Las candidaturas que ofertan los partidos no pueden basarse en intereses y compromisos de sus dirigencias, Erika. No pueden ni deben de ser cuotas de poder interno, no pueden ser pago de facturas, mucho menos de lealtades y complicidades anteriores. Es aberrante que en nuestro sistema de partidos existan legisladores cuyo origen son partidos franquicia. La gran lección que nos debe de dejar lo que ocurre hoy en San Luis Potosí, en la legislatura estatal, es que los partidos deben de cumplir con esta obligación, con el perfil de la decencia. Y al elector, porque también tendrá una gran responsabilidad, al elector le corresponderá elegir responsablemente a quienes los representarán. Deberán de decidirse por el perfil de las personas, más allá de los colores partidistas. Yo veo con gusto, y con esto concluyo, Erika, veo con gusto que estos bochornosos hechos evidenciados en los últimos días sirvieron para dejar de manifiesto el hartazgo de los ciudadanos por la corrupción, la desfachatez, el cinismo, la inmoralidad con la que actúan muchos de los actores políticos en nuestro estado, no solo diputados, funcionarios y alcaldes. Claro. Desde hacía muchos años que no se veía que la ciudadanía se volviera a expresar en la calle, pero ahora en un foro mucho más efectivo que son las redes sociales. Hoy vimos cómo San Luis Potosí, como una sola mujer, un solo hombre, se levantó para decir ya basta ante estos actos indignos, inmorales, antiéticos de algunos de los personajes políticos de San Luis Potosí. Es por ello que si algo se debe de desprender de lo acontecido, es que para el proceso electoral del año que viene, los ciudadanos deberán de ser mucho más cuidadosos y vigilantes de quienes deberán ocupar los cargos públicos, y los partidos obligadamente tendrán que seleccionar sus propuestas entre quienes cumplan con el requisito fundamental de la decencia. Sin embargo, senador, ¿cómo lograr precisamente que los partidos sean responsables cuando los vemos confrontados, peleados y entonces decidiendo candidaturas con quienes están conmigo y no quienes están en mi contra, cuando los vemos hoy desentendiéndose de sus consecuencias? Es decir, hemos visto, y le tengo que tocar fibras sensibles, pero al Partido de Acción Nacional en medio de este escándalo, donde va inmerso su diputado, porque el único que aparece en el video hablando de estos temas es un diputado hoy fuera de la Acción Nacional, pero emanado, llegado al Congreso del Estado por el Partido de Acción Nacional, hablando de un hecho de corrupción con un alcalde del Partido de Acción Nacional que tiene observaciones por más de 40 millones de pesos, un alcalde que no es la primera ocasión que está en medio de estas situaciones, sino que incluso llegó a la cárcel enfrentando precisamente una acusación por mal uso de recursos públicos. ¿Cómo hacer que sean responsables? Porque hoy dicen, no, pues nosotros ya lo queríamos expulsar, ya se fue, ya no es del Partido de Acción Nacional, como si esto los librara de esa responsabilidad de haberlos llevado al cargo, y sin hablar de qué va a pasar con sus alcaldes. Yo, lejos de ver el ejemplo de lo que ocurrió en este hecho tan lamentable con un diputado en ese momento panista y con un alcalde panista, lejos de verlo como algo representativo de nuestro partido, yo lo vería al revés, exactamente al revés, porque en Acción Nacional no estamos acostumbrados a permitir actos de esta naturaleza, y cuando los hay, y que los ha habido sin duda, hemos sido capaces de denunciarlo.
Contrastemos con lo que ocurrió en otros partidos, en donde el presidente de un instituto político, de uno de los diputados denunciados, lo literalmente exonera y pondera su acto de separación de la legislatura, cuando en el Partido Acción Nacional me parece que si de algo hemos hecho gala de la autocrítica. En el caso particular del alcalde que se atrevió a hacer esta acción de denuncia, primero, incluso a riesgo de su propia integridad y seguridad, atreverse a ir en contra, no de un diputado, sino de toda una red de complicidades que no ha parado, Erika, que no hemos llegado a la base de este iceberg. A mí me parece que únicamente estamos viendo la punta. Yo creo que lo que hizo el alcalde Crispín Ordaz, a quien, por cierto, en su proceso anterior salió exonerado, y los 40 millones de pesos de los que se habla hoy, 38.5 corresponden a una cuenta de inversión que él, a nombre del municipio, trasladó recursos para que no estuvieran en una cuenta corriente y pudieran generar intereses. Y está demostrado, yo tuve en mis manos los documentos, plenamente comprobado que esos 38.5 millones de pesos simplemente los movió de una cuenta a otra. Le hicieron perdedizos en la Auditoría Superior del Estado 18 tantos, no uno, 18 tantos del contrato con el banco, en donde se demostraba fehacientemente que ese dinero simplemente, en lugar de tenerlo parado en una cuenta no productiva, lo puso en una cuenta que le generaba interés al municipio. Pero más allá de eso, a mí me parece que sí, en Acción Nacional hay división, en Acción Nacional tenemos muchos problemas, serios problemas, pero en Acción Nacional tenemos una cosa que no hay en otros partidos, los ventilamos a la luz pública. De pronto eso como que no es políticamente correcto, la ropa sucia se lava en casa, dicen, pero ¿qué es peor? Que la ciudadanía observe de cara a la opinión de todos situaciones que nos están ocurriendo en nuestro partido, o aquellos otros en donde la complicidad los obliga a taparse, tapaos los unos a los otros. ¿Qué podemos opinar de partidos políticos que nombran diputados a quienes fueron sus exfuncionarios en el ámbito municipal y evidentemente las cuentas públicas pues salen en cero? Tan grave es las denuncias de cuentas públicas con observaciones muy altas, y habrá que llegar al fondo de ellas. Yo diría más grave es aquellas que aparecen en cero, con el presupuesto más alto manejado en nuestro estado, el más alto, arriba de 2.300 millones de pesos, vamos a redondear, y salen limpias. Llama a lo que el clásico acuñó como el sospechosismo. Y a mí me parece, Erika, que si somos de a de veras todos, incluyendo a los medios de comunicación, debemos de ir a profundidad de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses, al seno del Congreso del Estado, en la Auditoría Superior del Estado, y lo digo con todas sus letras, en toda la gobernabilidad de lo que está ocurriendo en nuestro Estado. Sin duda alguna, porque bien lo dice, esto es la punta del iceberg. Si nos ponemos a revisar qué originó este escándalo, bueno, pues eso, ¿no? La administración, la ejecución de los recursos públicos, y esa hay que checarla con lupa, porque me parece que hoy no hay forma de limpiar este escándalo, de hacer como que no pasó, no hay forma de olvidarlo, si no vemos una revisión de la revisión de la fiscalización de las cuentas públicas. Si no tenemos esa certeza. Erika, y más importante todavía, que desde luego hay que resolver el presente. Tenemos que pensar en el futuro. Claro. Hay quien dice San Luis Potosí con este escenario, ¿qué le depara? ¿Qué viene? ¿A dónde vamos a llegar? Dice un amigo mío que usa frases muy coloquiales, dice, para que algo se componga se tiene que poner peor. Yo creo que San Luis Potosí estamos, si no ya en lo peor, muy cerquita de lo peor. Todavía van a salir cositas por ahí del closet. Pero a mí me parece que tenemos que estar ya pensando en qué esperamos para el San Luis Potosí que viene, para el San Luis Potosí del mañana. Cómo regresarle la credibilidad y la confianza a esa ama de casa, ese estudiante, ese joven que va a votar por primera vez, cuando lo que se entera es de podredumbre, de actitudes inmorales, de circo en el Congreso.
por Dios, a mí me parece, Erika, que no nos lo merecemos los potosinos y celebro que la ciudadanía ha salido a la calle. Ojalá que no se contamine con otro tipo de movimientos que luego de pronto como que están medio diseñados para provocar el anarquismo. Hoy creo que el tema es muy delicado, es muy grave, muy serio, pero yo siempre tendré fe de que podemos recomponer porque me parece, Erika, y tú eres un ejemplo vivo de ello, habemos más personas preocupadas porque San Luis esté en mejores condiciones y tenemos que dar la gran batalla. Y el 2018 sin duda será la gran oportunidad. Me parece que con eso nos tenemos que quedar, con que efectivamente va a ser una gran oportunidad para que los partidos sean mucho más responsables, como usted ya lo decía, y que los ciudadanos seamos mucho más exigentes. Muchas gracias. Gracias, Erika, como siempre. Muy buenos días. Buenos días. El senador Octavio Pedrosa platicando con nosotros en este espacio. Vamos a hacer una pausa. Al regresar